¿Alguna vez has tenido suficiente fe para dar un paso, pero a mitad de camino empezaste a hundirte? La verdad es que tener fe al principio no basta. Necesitas saber dónde está ubicado. Pedro caminó sobre el agua, pero ¿por qué empezó a hundirse? El problema no era el agua. El problema era el miedo. Cuando hablamos de fe, muchas veces pensamos en algo teórico, lejano, incluso místico. Pero la Biblia muestra que la fe es mucho más que creer. La fe es lo que nos saca del barco. La fe es la que nos lleva a superar las circunstancias, incluso cuando todo parece derribarnos. La fe es valentía, pero también es concentración. Y la concentración, a veces, es lo que nos falta. No olvides escribirme al canal. Me encantaría mucho tu comentario y me gusta. En este vídeo profundizaremos en una de las escenas más enigmáticas y poderosas del Nuevo Testamento, el momento en que Pedro cruza el mar hacia Jesús. ¿Un acto de fe? Indudablemente. Pero también una advertencia: no toda fe resiste al miedo. Y lo que le pasó a Pedro te podría estar pasando a ti ahora mismo. Crees, pero todavía sientes que te estás hundiendo. Rezas, pero tienes dudas. Buscas a Dios, pero las olas de la vida parecen desestabilizarte. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este tipo de lucha? ¿Es falta de fe? ¿Es un pecado? ¿O es precisamente en este momento que Dios quiere enseñarnos algo más profundo? Pedro no era cualquiera. Era discípulo, estaba cerca de Jesús, había visto milagros. Pero aún así tenía miedo. Y ese miedo le hizo hundirse. Aquí es exactamente donde está la clave para entender qué es realmente la fe. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es seguir caminando, incluso con miedo, mientras tus ojos estén puestos en Jesús. A lo largo de este vídeo entenderemos por qué Pedro se hundió y qué nos dice esto sobre la verdadera fe cristiana. No una fe superficial que depende de las circunstancias, sino una fe que permanece firme cuando sopla el viento y se levantan las olas. Esta escena bíblica no es solo un milagro. Es un retrato de nuestra vida diaria. Se trata de ti que iniciaste un proyecto confiando en Dios, pero ante las dificultades empezaste a dudar. Se trata de ti que empezaste un viaje espiritual, pero te perdiste en el camino. Se trata de todos nosotros, que en algún momento dejamos que el miedo silenciara la voz de la fe. No olvides escribirme al canal. Me encantaría mucho tu comentario y me gusta. Pero antes de seguir adelante, piensa un momento, ¿qué te hace hundirte? ¿Qué te quita la mirada de Jesús? Porque mientras Pedro mantenía la mirada fija en el Maestro, caminaba sobre el agua. Pero basta con mirar el viento, y empezó a caer. La Biblia no oculta este defecto. Y esto nos muestra que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden fracasar. Y aún así, Él nunca deja de tender la mano. Este es el poder del Evangelio. Él no nos llama simplemente a caminar sobre el agua. Él también nos levanta cuando nos hundimos. Por eso, más que comprender la historia de Pedro, este vídeo es una invitación para que enfrentes tu propio viaje. Y pregunta, ¿estoy caminando por fe o ya he empezado a hundirme? No te vayas de aquí. En los próximos minutos, abramos juntos las Escrituras, comprendamos el contexto y descubramos lo que realmente dice la Biblia acerca de vencer el miedo con fe. Y lo más importante, aprenderemos por qué se hundió Pedro y qué nos está enseñando Dios a través de esto hoy. No olvides escribirme al canal. Me encantaría mucho tu comentario y me gusta. La escena que vamos a explorar está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Es uno de esos momentos bíblicos que va más allá del milagro mismo. Es un pasaje lleno de simbolismo, lecciones espirituales y aplicación directa a nuestra vida de fe. Pero antes de sumergirnos en las interpretaciones, es esencial comprender el contexto, el escenario, los personajes, el momento histórico y espiritual que estaba en juego. Jesús acababa de realizar un milagro impresionante, la multiplicación de los panes y los peces. Una multitud fue alimentada sobrenaturalmente y los discípulos lo presenciaron de cerca. Poco después de este acontecimiento, el mismo Jesús compelió a los discípulos subieran a la barca y se dirigieran al otro lado del mar de Galilea, mientras él se retiraba a orar solo en el monte. Este detalle es importante. Jesús no solo lo sugirió, sino que ordenado deja que los discípulos se vayan.
Esto significa que la tormenta que se avecinaba no fue una casualidad, sino parte del plan. Estaban exactamente donde se suponía que debían estar, obedeciendo a Jesús, cuando comenzó el juicio. Este es el primer punto que debemos destacar. Estar en el centro de la voluntad de Dios no nos exime de las tormentas. Mientras los discípulos navegaban, el mar estaba agitado. Era temprano en la mañana, alrededor de la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. El viento era contrario, las olas fuertes y el miedo empezó a cundir entre ellos. Imagínense el escenario: oscuridad, ruido del mar, el barco balanceándose y ninguna señal de tierra firme. Es en este momento que aparece Jesús, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo, se asustan. Creen que es un fantasma. El miedo se convierte en pánico. Pero Jesús responde inmediatamente: «Ánimo, soy yo. No temáis». Esta frase está cargada de poder. Cuando Jesús dice «soy yo», en el griego original está diciendo algo similar a «yo soy», la misma expresión utilizada por Dios en el Antiguo Testamento para revelar su identidad. En este punto, Pedro hace algo sorprendente. No le pide a Jesús que venga a él. En cambio, dice: «Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua». Es una petición audaz. Pedro quería una confirmación sobrenatural, pero más que eso, quería vivir una experiencia real con Jesús en medio del caos. Y Jesús simplemente dice: «Ven». Pedro se baja del barco. Se mete en el agua. Y contra toda lógica natural, el tú. Sí, por un momento camina sobre el agua. Derrota las leyes de la física. Desafía lo imposible. No por su fuerza, sino por la palabra de Jesús. Esto es fe en acción. Fe que camina cuando Jesús nos dice que caminemos. Pero poco después algo cambia. El texto dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Aquí es donde todo empieza a desmoronarse. La mirada de Pedro se mueve. Deja de mirar a Jesús y empieza a mirar el viento, las olas, el peligro. Y luego, comienza a hundirse. Él clama: «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente extiende su mano y lo atrapa. Pero también lo confronta: «Oh tú, de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta pregunta resuena hasta el día de hoy. No es un juicio, sino una llamada a la reflexión. Pedro tuvo suficiente fe para salir de la barca. Pocos harían eso. Pero no tenía suficiente fe para mantenerse concentrado. Esto nos enseña que la fe necesita ser sostenida, no solo iniciada. La duda no surgió al principio, sino a mitad del camino. Jesús y Pedro suben a la barca. El viento se calma. Y los demás discípulos, que observaban todo, adoran a Jesús y dicen: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Este momento fue más que un milagro. Fue una revelación. Una confirmación de que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre el miedo y sobre la fe humana. Lo que acabamos de ver no es solo una narrativa milagrosa. Es un guión espiritual. Es un camino de fe que comienza con la obediencia, pasa por el caos, requiere valentía, sufre dudas y termina con la salvación y la adoración. Ahora que entendemos claramente el contexto bíblico, debemos ir más allá. En la siguiente parte interpretaremos lo que todo esto representa para nuestra fe hoy. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Y qué revela esto sobre la tensión entre el miedo y la fe en la vida cristiana? Pedro caminó sobre el agua. Esto por sí solo sería suficiente para llamar a este hombre un héroe de la fe. Ningún otro discípulo abandonó el barco. Nadie más tuvo el coraje de desafiar lo imposible. Nadie más ha dado este paso radical. Pero a pesar de que hizo lo que pocos harían, Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué? La Biblia responde claramente: porque tuvo miedo. Vio el viento, sintió la fuerza de las olas, miró el peligro y, en ese momento, la duda superó la fe. La mirada que antes estaba fija en Jesús se desvió hacia las circunstancias. Y es precisamente en este punto que la lección bíblica se vuelve extremadamente personal. La fe y el miedo no son enemigos externos el uno del otro. Viven dentro de nosotros. Y, muchas veces, en tensión. La gran pregunta no es si tienes fe. El caso es, ¿en qué se basa tu fe? Porque la verdadera fe,
establecida en Cristo, resiste incluso ante el miedo. Pero una fe superficial, que depende del entorno o de la estabilidad emocional, se desmorona ante el primer signo de crisis. Pedro se hundió porque cambió de enfoque. Dejó de mirar a Jesús y empezó a observar las señales de la tormenta. Lo que miras determina lo que crees. Y lo que crees define cómo actúas. La mirada de Pedro moldeó su comportamiento. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Cristo, hizo lo imposible. Cuando apartó la mirada, el miedo lo invadió. Aquí hay una poderosa clave espiritual. El miedo no tiene poder hasta que lo alimentas con tu atención. El viento ya estaba ahí antes. Las olas ya estaban ahí. La tormenta no comenzó cuando Peter entró al agua. Pero mientras se mantuviera concentrado, estas cosas no le afectarían. Fue solo cuando prestó atención al caos que lo rodeaba que comenzó a hundirse. Esta es la realidad espiritual de muchos cristianos. Iniciamos proyectos confiando en Dios, damos pasos de fe, creemos en las promesas. Pero en el camino surgen presiones, crisis, dificultades y empezamos a mirar más a los problemas que al Dios que nos llamó. ¿Resultado? La fe se debilita y la duda crece. El miedo reemplaza la convicción. Pero el texto no termina con el hundimiento de Pedro. Él clama, «Señor, sálvame». Y Jesús lo atrapa inmediatamente. Esto nos enseña algo aún más profundo. Jesús no requiere una fe perfecta, sino una fe que le llame en el momento oportuno. Pedro se hundió, pero no fue abandonado. Tuvo miedo, pero fue rescatado. Jesús no le dejó sumergirse. Mientras sostiene a Pedro de la mano, Jesús también lo confronta con una pregunta: ¿por qué dudaste? Esta pregunta revela el corazón del Maestro. No está condenando a Pedro, sino revelando que incluso el que caminó sobre el agua necesita reconocer en que se equivocó. Es un llamado a la madurez espiritual. Una invitación a la reflexión. ¿Por qué dudaste? ¿Cuándo habló más fuerte el miedo? Quizás estés viviendo esto ahora mismo. Has tenido un buen comienzo. Estaba seguro de que fue Dios quien te llamó. Pero sopló el viento. Las olas crecieron. Surgió la duda. Y ahora sientes que te estás hundiendo. ¿Qué hacer? La respuesta está en el propio texto. Gritar. Míralo de nuevo. Grita si es necesario. Pero no dejéis de invocar el nombre de Jesús. No se trata de fuerza personal. No se trata de mérito religioso. Se trata de entender que la fe necesita ser sostenida cada día por la presencia de Cristo. La fe no es un sentimiento. Es una decisión diaria mantener la mirada en Él, incluso cuando todo diga lo contrario. Es saber que el miedo puede llegar, pero no tiene por qué vencer. Pedro no fracasó en el intento. Se hundió porque dejó de mirar. Pero el verdadero fracaso habría sido quedarse en el barco. Los otros discípulos vieron el milagro, pero no lo experimentaron. Pedro tuvo miedo, sí, pero también tuvo coraje. Experimentó algo que ningún otro apóstol experimentó. Y esto solo fue posible porque tuvo la fe para irse. El miedo intenta mantenernos atrapados. La fe nos llama. El miedo dice, quédate en el barco. La fe dice, camina sobre el agua. El miedo muestra riesgo. La fe revela el propósito. E incluso si la duda nos sorprende en el camino, Jesús todavía está ahí, listo para extender su mano. Este pasaje no trata sobre la perfección espiritual. Se trata de dependencia. Pedro no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba mirar a Jesús. Y esa sigue siendo la clave. ¿Quieres vencer el miedo con fe? Así que deja de mirar el viento y vuelve tu mirada hacia aquel que nunca falla. Al final, la fe que gana no es la que nunca siente miedo, sino la que elige confiar incluso cuando el miedo está presente. En la siguiente parte, llevaremos esta lección a su vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en el mundo real, en batallas emocionales, en decisiones difíciles, en momentos de crisis? ¿Qué significa, en la práctica, hoy mantener los ojos puestos en Jesús? Seguramente habrás escuchado esta historia de boca de Pedro 1000 veces. Quizás ya hayas predicado sobre ello, lo hayas compartido en grupos, hayas reflexionado sobre ello a solas. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver este pasaje con tu vida hoy?
¿Cómo puedes transformar un episodio bíblico de hace 2000 años en una verdad viva, aplicable y práctica para los desafíos que enfrentas ahora? Comencemos con una declaración directa. Estás en el barco. La vida que estás viviendo hoy es tu mar de Galilea. Las crisis que te rodean son el viento. Las dudas que te paralizan son las olas. Y lo único que te separa de la victoria es una decisión. Mantén tus ojos en Jesús o concéntrate en la tormenta. Vivimos una época de ansiedad, miedo al futuro, presión por resultados, crisis emocionales, enfermedades que no podemos ver y dolores que nadie comprende. Es como si todos estuviéramos en un barco que se balancea, tratando de mantener el control, y en medio de todo, Dios nos está llamando a salir. Nos está invitando a caminar sobre aquello que ha estado intentando hundirnos. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Reconocer que el miedo no es el fin de la fe, sino el comienzo de la elección. Tener miedo no significa que estés perdido espiritualmente. Significa que eres humano. La fe no es la ausencia de miedo. Es una respuesta al miedo. La pregunta es, ¿qué haces cuando llega el miedo? Pedro tuvo miedo, pero decidió gritar. Y eso marcó la diferencia. En tu vida diaria, cuando el miedo te golpea, clamor. No racionalices, no niegues, no finjas fuerza. Simplemente mira a Jesús y di, Señor, sálvame. La fe práctica comienza cuando reconoces que tú no puedes, pero que Él sí puede. Aprende a discernir la voz de Jesús en medio del caos. En medio de la noche, con el viento soplando y el agua agitada, los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Esto sucede cuando dejamos que el miedo interprete la realidad por nosotros. Pero Pedro tuvo una actitud diferente. Puso a prueba su voz. Dijo, si eres tú, dime que vaya. No saltó por impulso. Esperó la dirección. En la vida práctica, esto significa no tomar decisiones apresuradas en medio de la tormenta. No te muevas por la emoción. Espera la palabra de Dios. Lee la Biblia. Orar. Busque dirección. Porque cuando Jesús dice ven, lo imposible se hace posible. No confundas fe con estabilidad emocional. La fe no es cuando todo está bien. La fe es cuando todo parece ir mal, pero aún así confías. Muchas personas renuncian a la fe porque creen que creer significa nunca sentir dolor. Nunca llorar, nunca debilitarse. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que creyeron en Dios temblando por dentro. Es posible que se sienta conmocionado, inseguro e incluso emocionalmente agotado. Esto no anula vuestra fe. Pero es necesario alimentar la fe. ¿Cómo? Por la palabra. Por oración. Para la comunión. Repitiendo la verdad incluso cuando la mente dice lo contrario. Alinea tus ojos diariamente. Pedro se hundió porque quitó los ojos de Jesús. Esto suena simple, pero es profundo. Significa que puedes estar en la iglesia, leyendo la Biblia, sirviendo en el ministerio y aún tener los ojos puestos en la tormenta. Mirar a Jesús es un ejercicio diario. Es decidir confiar en su carácter, no en tus circunstancias. Es recordar que Él te llamó. Es recordar que Él está cerca. Es confianza, incluso cuando no lo ves. En la práctica, significa que debes vigilar lo que consume tu atención. ¿Qué estás mirando, escuchando, alimentando tu mente? Todo esto define dónde se enfocan tus ojos. Y donde estén tus ojos, tu fe seguirá. Permita que el fracaso fortalezca su fe. Pedro se hundió. Pero Pedro también caminó. La mayoría recuerda la caída, pero olvida el milagro. Vivió ambas cosas. Y eso lo moldeó. La fe que desarrolló después de ese episodio se forjó en el fuego del error, la duda y la caída. Si ya te has caído, si ya te has distraído, si ya te has hundido, esto no te descalifica. De hecho, podría ser el terreno donde Dios realmente hará crecer tu fe. No desprecies el fracaso. Aprenda de ello. Ora de nuevo. Mira de nuevo. Y caminar una vez más. Adoración después de la tormenta. Cuando todo termina, los discípulos adoran. El viento se detiene. El mar se calma. Y todos reconocen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto demuestra que el propósito de todo eso no era simplemente caminar sobre el agua.
Fue revelador quién es Jesús. Cada tormenta que enfrentas es una oportunidad para ti conocer a Jesús más profundamente. El problema no es solo desafiarte. Es para revelarte quién tiene el control. Y cuando descubres esto, la adoración se vuelve espontánea. Ahora que hemos visto cómo aplicar esta historia al mundo real, solo queda una cosa: la conclusión. La parte final donde uniremos todo el mensaje y te recordaremos por qué, a pesar de hundirse, Pedro experimentó el milagro más grande de su vida. Después de todas las lecciones que hemos visto hasta ahora, es hora de reflexionar sobre lo que realmente queremos sacar de todo esto. ¿Qué podemos aprender, no solo intelectualmente, sino de manera práctica y transformadora, para nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicar la historia de Pedro, que caminó sobre el agua pero también se hundió, a nuestro propio camino de fe? Primero, debemos reconocer que todos estamos en algún tipo de barco. Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Todos estamos en medio de alguna crisis, lucha o desafío, ya sea emocional, financiero, espiritual o incluso familiar. Y en medio de todo, Jesús nos llama. Él está diciendo: venid. El camino de la fe no se trata de estar libre de dificultades o miedos. Se trata de responder al llamado de Jesús, incluso ante la tormenta. Se trata de comprender que independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, Él es más grande que cualquier miedo o adversidad. Eso es lo que hizo Pedro. Respondió a la invitación de Jesús con valentía, y esa valentía resultó en un milagro. Pero, al mismo tiempo, también nos enseña sobre las debilidades humanas. Cuando perdió la concentración y empezó a mirar el viento y las olas, el miedo lo hizo hundirse. Muchos cristianos, ante dificultades, se preguntan si están en el camino correcto. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Dios me llamó a esto? El problema con estas preguntas no es el cuestionamiento, sino la forma en que pueden hacernos concentrarnos en las circunstancias que nos rodean en lugar de mantener nuestros ojos en Jesús. El miedo nos hace mirar las circunstancias, mientras que la fe nos hace mirar a Jesús, pase lo que pase a nuestro alrededor. La tormenta revela nuestra fe y fortalece nuestra relación con Dios. Todos los días estamos en una batalla de atención. El mundo, con sus crisis, noticias, inseguridades y problemas, intenta desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Pero la Biblia nos enseña que nuestra fe no puede depender de un estado emocional estable, una vida libre de problemas o un entorno sin desafíos. La verdadera fe se manifiesta cuando, en medio del caos, miramos a Jesús y creemos que Él puede sacarnos de aguas turbulentas. Pedro, en su fe, tuvo el coraje de salir de la barca, pero también tuvo el discernimiento para clamar a Jesús cuando se dio cuenta de que se hundía. Esto nos enseña una poderosa lección: no te avergüences de clamar a Dios cuando sientas que te estás hundiendo. No se trata de debilidad, se trata de confianza. Confianza en que Él es más que capaz de levantarnos, rescatarnos, restaurarnos. Esta historia es también una metáfora de cómo vivimos en nuestro mundo actual. En muchas situaciones tenemos que caminar por las aguas de la incertidumbre, las dificultades y los miedos. En ocasiones, incluso podemos sentir que nos hundimos. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. El Señor no solo te llama a caminar, sino que también se acerca para levantarte cuando caes. Fe que vence el miedo. La verdadera fe no es la que niega la presencia del miedo, sino la que elige confiar en Dios incluso en medio del miedo. La Biblia nunca promete que la vida será fácil, que no tendremos dificultades, que el miedo no vendrá. Pero la promesa es clara: no estamos solos en el barco. Jesús está con nosotros. Y cuando clamamos, Él está listo para alcanzarnos. Este es el verdadero milagro que debes entender. La victoria no se trata de evitar las tormentas de la vida, sino de cómo respondes a ellas. ¿Cómo reaccionas cuando el viento sopla fuerte? ¿Cómo actúas cuando las olas amenazan con tragarte? Jesús te está llamando a mirarlo, a confiar en Él, a tener fe en Él. Incluso cuando sientas que te estás hundiendo, Él está listo para levantarte. La verdadera fe no se trata de no caer nunca, sino de saber que cuando caes, Dios te levantará. ¿Qué hacer ahora? Si estás pasando por una tormenta en este momento, si sientes que te estás hundiendo, recuerda que este no es el final. Mira a Jesús. Es el único capaz de calmar el mar. Él es la única persona en la que puedes confiar inquebrantablemente.
No dejes que el miedo tome el lugar de tu fe. No dejes que las circunstancias definan tu esperanza. Ahora quiero invitarte a una reflexión práctica. Mira tu vida. ¿Qué te ha hecho mirar las olas y olvidarte de mirar a Jesús? ¿Cuáles son los miedos, inseguridades o desafíos que te han robado la paz y la confianza en Dios? Hoy es el día de volver tu mirada hacia Él, para gritar, Señor, sálvame. Cuando haces esto, estás eligiendo caminar por fe y no por victoria en la tormenta. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento se calmó. No fue antes. No fue más tarde. El viento amainó cuando regresaron juntos al barco. Dios quiere que camines hacia Él, incluso en medio de la tormenta, porque es entonces cuando experimenta su presencia de una manera poderosa y transformadora. No olvidemos que el culto de Pedro y de los discípulos no tuvo lugar antes del milagro, sino después para ver el poder de Jesús. Estaban en medio de la tormenta y cuando ésta cesó, la adoración fue espontánea. Cuando veas la mano de Dios en tu vida, cuando sientas la presencia de Jesús en medio de la lucha, tu fe se transformará en adoración. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propio barco, sobre tus tormentas, sobre los miedos y dudas que has enfrentado. Jesús te está llamando a salir de la barca y caminar sobre el agua. Él te está invitando a tener una experiencia única con Él. Y aunque sientas que te estás hundiendo, recuerda, Él siempre está listo para levantarte. Con fe puedes superar cualquier tormenta. Si aún no has dado este paso de fe, si aún no has mirado a Jesús y clamado por tu salvación, ahora es el momento. Cierra los ojos, ora y entrégaselo todo a Él. Clama para que Él venga y te rescate de las tormentas de tu vida. Que la paz de Cristo esté con vosotros y que tengáis el valor de caminar sobre las aguas de la fe. Dios lo bendiga. Imagínese un hombre que viviera en un pequeño pueblo costero. Era conocido por su coraje y determinación, pero también llevaba consigo un dolor profundo que rara vez alguien podía percibir. Todos los días se levantaba antes del amanecer y se hacía a la mar, donde encontraba la paz en el sonido de las olas y en el horizonte infinito que se extendía ante él. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad, había un peso en su interior, algo que no se podía ver desde fuera: el miedo. Este hombre, con el paso de los años, se había acostumbrado a la soledad. Había perdido a su joven esposa, sus hijos estaban lejos y ya no encontraba sentido a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Su mayor miedo era afrontar la vida sin saber si podría seguir adelante. El miedo a fracasar, el miedo a ser incapaz, el miedo a quedar atrapado en una rutina sin propósito. Una mañana, mientras estaba en el mar, una tormenta sorprendió al hombre. El cielo se oscureció y las olas empezaron a tragarse su pequeño barco. El miedo que ya llevaba dentro de sí ahora se convirtió en algo palpable e inmenso. El agua empezó a invadir el barco y sintió que su corazón se aceleraba. Luchó por mantener el control, pero sintió que en cualquier momento el barco podría volcar. Las olas parecían gritar en sus oídos y el viento aullaba como si amenazara todo lo que amaba. Fue entonces cuando, en el colmo de la desesperación, sucedió algo inesperado. Entre los relámpagos y los truenos, vio una figura que se acercaba a través del agua. Al principio pensó que era una ilusión de su mente, una visión que había creado el miedo, pero cuando la figura se acercó, se dio cuenta de que no era una alucinación. Fue real. La figura caminaba sobre el agua, con una paz impresionante en su rostro, como si la tormenta no lo afectara. El hombre, vencido por el miedo, gritó: «Si eres tú, Señor, envíame a tu encuentro». Su voz temblaba, no solo de miedo, sino también de un deseo desesperado de algo más grande que él mismo. Algo que nunca había experimentado, pero que sentía profundamente en su alma. La figura, con una sonrisa serena, respondió: «Ven». Y al escuchar esas palabras, algo profundo cambió en el hombre. Dio el primer paso. Al principio parecía imposible, pero al mirar esa figura, sintió una confianza que no provenía de él mismo, sino de algo más grande. Comenzó a caminar sobre el agua, sus pies no se hundieron y el miedo empezó a disiparse. Pero, en un momento de distracción, el hombre miró las olas y el viento. El miedo volvió con fuerza. Comenzó a hundirse, sintiendo el agua fría envolver su cuerpo. «Señor, sálvame», gritó con todas las fuerzas que le quedaban en el corazón.
Al instante, la mano de la figura se extendió, lo atrapó y lo levantó. «Oh vosotros de poca fe, ¿por qué dudasteis?», preguntó la figura con un tono suave pero firme. El hombre no sabía cómo responder, pero sintió algo mucho más grande que la tormenta que aún azotaba a su alrededor. Sintió paz, no porque la tormenta hubiera cesado, sino porque sabía que, a pesar de su fracaso, no estaba solo. La mano que lo sostenía, esa mano poderosa, estaba allí para guiarlo, no solo a través de la tormenta, sino para vivir más allá del miedo que lo aprisionaba. Cuando el hombre y la figura llegaron nuevamente al barco, la tormenta cesó. El cielo empezó a aclararse y el hombre se dio cuenta de que el mar, ahora en calma, reflejaba su alma. No necesitaba un mar sin olas para encontrar la paz. La paz vino de confiar en aquel que, incluso en medio del caos, fue capaz de caminar sobre el agua y guiarte a través de la tormenta. Y en ese momento, en medio de aquel mar en calma, el hombre se arrodilló y adoró la figura que se le había revelado. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque había encontrado algo más fuerte que el miedo, la fe. Esta historia refleja de manera profunda la experiencia de fe que vimos en lecciones anteriores. Ayuda a conectar la teoría con la práctica, mostrando que incluso cuando fallamos y caemos en el miedo, Jesús siempre está ahí para levantarnos. Y danos el poder de caminar sobre las aguas de la vida. El mensaje final es claro: la paz no está en evitar tormentas, sino en confiar plenamente en aquel que es más grande que cualquier